Radio Digital Music. Radio Digital Music. Muy buenos días, señores medios de comunicación, a la ciudadanía pujilense, un gusto saludarles. Me voy a referir sobre la famosa LOIP, Ley Orgánica de Integridad Pública, en términos bastante sencillos, menos técnicos, para que se pueda evidenciar o cuál es la finalidad de esta norma. En un primer momento hay que tener un antecedente de por qué se lleva a cabo o por qué se promulgó dicha norma. Es necesario entender primero que es un tema coyuntural en donde la política gubernamental del presidente actual es reducir el flujo salarial y el gasto corriente del Estado mediante supresiones o pagos, mejor dicho, de toda los servidores públicos y el gasto en sí público. Entonces, una vez mantenido esta percepción gubernamental, nos vamos ya a referir a la famosa LOIP, Ley Orgánica de Integridad Pública, que maneja varios aspectos, entre ellos modificaciones en las compras públicas, ajustes financieros y monetarios, pero el punto más primordial que quisiera abordar en y creo que es de interés general y público, es el cambio en el servicio público, la afectación a los servidores públicos. ¿Qué conlleva esto? ¿O cuáles son los tres puntos desde este análisis que voy a hacer a continuación más importantes? El primero es la eliminación del artículo 89 de la LOCEP. ¿A qué se refiere el artículo 89? La estabilidad laboral. Para la ciudadanía en general, se establece que todo servidor público que tiene nombramiento, los famosos nombramientos, se hizo a través de un concurso de méritos de oposición, en donde se evaluó las capacidades técnicas, evaluaciones psicológicas, psicosensomáticas y un montón de aristas para que el servidor pueda llegar a obtener el puesto. Sin embargo, con esto se genera una estabilidad laboral, en teoría, ya que con la nueva norma que se estableció, se da de baja aquello, es decir, todos estos derechos adquiridos, el servidor ya no los va a tener, ya no tiene ningún tipo de derecho garantizado, y ahí es donde ingresa el segundo punto que es del análisis, que es la famosa evaluación del desempeño. ¿Qué es la evaluación del desempeño? Es donde el jefe inmediato establece ciertos parámetros, tanto objetivos y en unos más escasos o subjetivos, sobre el desempeño que ha tenido el servidor en el puesto, ya sea en atención al público o a la normativa interna y el desempeño interno de la institución. Es necesario indicar que la Ley Orgánica de Integridad Pública acarrea todos los niveles del Estado. El artículo 3 establece que se va a estar en nivel ejecutivo, es decir, ministerios, secretarías y todas las dependencias que están bajo la presidencia de la República y el nivel ejecutivo. En segundo lugar, también da paso a los GATS, tanto provinciales como municipales, también empresas públicas, empresas que tengan fondos públicos, por lo cual esta ley afecta a todo servidor público. Tengamos en cuenta y recordemos también que la LOCEP es norma subsidiaria para los demás instancias del Estado, ya sea esto profesores, instituciones militares y policiales, por lo cual esta ley afecta directa e indirectamente a todos los servidores públicos. A la ciudadanía pujilense que me está observando, todos conocemos a personas que ejercen un cargo público, ya sea en la docencia, en lo administrativo, tanto en los GATS, en niveles ejecutivos, ministerios, etcétera, etcétera, por lo que afecta directamente a estas personas. Pero es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque gracias a esta nueva ley se ha evidenciado cambios en el sector público, ya que, como me refería anteriormente, la evaluación del desempeño va a permitir que la actitud y el desempeño de los servidores públicos, valga la redundancia, sea mejorada con la colectividad y para con el público. Y asimismo la eficiencia administrativa, que es un ente fundamental, que la misma norma y el gobierno lo ha dicho así en entrevistas nacionales, que lo que busca es una eficiencia administrativa, que no sea el gobierno, no sea la administración inflada, donde tiene demasiados servidores públicos al frente, pero que la eficiencia administrativa se ve colapsada. Entonces, finalmente, esa es lo que busca esta nueva Ley Orgánica de Integridad Pública. Finalmente, para concluir, quisiera referirme a los sumarios administrativos. Muchas personas tienen esta duda. ¿Qué es un sumario administrativo? Es el procedimiento mediante el cual algún servidor público comete algún error, falta
o régimen disciplinario que acarrea una sanción y destitución del puesto. Antes era muy difícil este tema del sumario administrativo, por no decir imposible. ¿Por qué? Porque se sustanciaba o se presentaba ante el Ministerio de Trabajo previo un procedimiento interno, y muchas veces en el Ministerio de Trabajo, por la enorme carga laboral que tenían, se daba de baja, no se procedía, y los servidores públicos tenían cierta ventaja, por así llamarlo, pese a los errores o faltas que cometían. Con esta nueva ley, ¿cómo se da? Es un poco más fácil, llamémoslo así. ¿Por qué? Con las evaluaciones del desempeño, al evidenciar que existe un rendimiento bajo o superfluo del servidor público, se presenta ya directamente, ya no al Ministerio del Trabajo, sino ante la máxima autoridad o la autoridad nominadora de la institución en donde labora el señor servidor público. Entonces, con esto más todo el procedimiento que legal previsto y debido proceso de la Constitución, la desvinculación va a ser un poco más expedita y más pronta, dejando así al servidor público ya con la plena disposición de que el cargo en el que está sosteniendo ya no va a ser a perpetuidad, como muchas veces lo llamaban, sino que va a tener compromiso ya institucional y con la ciudadanía. ¿Se podría poner un buzón de quejas donde la ciudadanía diga cómo ha sido el trato de X o Y funcionario? Efectivamente, de hecho aquí, con la autorización de la ciudadanía, tomando el ejemplo de la Municipalidad de Pujilí, en el tema de unidades o regimientos que son de atención al público, como el registro de la propiedad, unidad de rentas y todo, existe el famoso buzón de quejas. ¿Por qué? Porque para la evaluación del desempeño, la jefe inmediato toma una parte de la evaluación del desempeño que se establece, es este famoso buzón de quejas, donde se ve reflejado el desenvolvimiento o qué error se cometió o cuál fue el despabilante que produjo la queja del señor o del usuario en este caso. Entonces, para el tema de conexiones o de unidades que tienen directamente contacto con el público, existe el buzón de quejas. Sin embargo, hay otras unidades que son internas dentro de la municipalidad, donde ahí las quejas en sí mismas no se ven reflejadas más allá del mismo desempeño que ven los jefes inmediatos con el servidor. Según el caso, ¿se podría abrir un sumario administrativo? Tengamos en cuenta que todo el sumario administrativo se va a manejar en base a la evaluación del desempeño, según la LOIP. Entonces, claro, la evaluación del desempeño antes se hacía de manera anual. Ahora se va a hacer de manera semestral, es decir, cada 6 meses, para que sea una evaluación constante, a tal punto de que si es que se obtiene calificaciones como insuficientes, que es la peor, o regular, que es la que le prosigue, la antepenúltima, se podría ya iniciar el sumario administrativo, teniendo en cuenta que es conlleva pues una suma de quejas o mal desempeño para que finalmente este proceda. Ahora se dice la fusión de ministerios desde el gobierno nacional para de pronto un poco bajar el numérico de empleados públicos. Pero eso, ¿será que da resultado? ¿Cuál es su punto de vista, pues, con su experiencia? Y lógicamente no sé si se sustituye por nuevas personas. ¿Cuál será la realidad, pues, para que conozca la ciudadanía? Sí, justamente hablando desde un nivel histórico, tengamos en cuenta que desde el año 88 Febres Cordero impulsó la ley de modernización, en la cual también decía que la desinflamación del gasto público, a querer una mejora del Estado. Posterior a ello, en la época del economista Rafael Correa, se indulgó a esta misma situación en el 2011 con una ley que reprimía o mejor dicho, bajaba el costo público, pero se iban llenando paulatinamente con sus nuevas, con coidearios tal vez, o creaciones de nuevos puestos bajo nuevas denominaciones para acarrear. Esperemos que esta vez o en este caso sea diferente, se corte la historia, se corte la racha, y en verdad se pueda ver y evidenciar un cambio en el sector público que nos permita que la eficiencia administrativa y pública hacia la ciudadanía, y con ello hacia el país, nos permita un desarrollo mejor. Gracias.